verdaderamente sinceros, el problema serio que se plantea cuando llega el momento de la enfermedad, el momento final de la vida, el momento en que nos ataca, diríamos, el sufrimiento, este es el problema más serio. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Yo decía antes que el eclipse de Dios ha dejado a la razón con poca luz, porque no sabe qué hacer con el sufrimiento. El sufrimiento es un mal y por tanto lo hemos de combatir. El sufrimiento lo podemos llamar dolor físico, también el dolor moral y lo que de sí nos da a cada uno la propia vida con los acontecimientos que van más allá de lo que nosotros decidimos. Esta sociedad se ha quedado con poca luz para afrontar el tema del sufrimiento. Es verdad que el sufrimiento se puede entender simplemente con lo que es el pensamiento humano y la razón. Es decir, la madre que da luz sufre, pero después está contenta por el hijo o por la hija. Cuando tenemos que hacer algún esfuerzo para cualquier bien, sufrimos y a veces sufrimos con verdadera ansiedad hasta que podamos alcanzar. Bueno, ese sufrimiento todavía las personas están dispuestas a entenderlo. Lo que no entienden es el sufrimiento que no tiene sentido, es el sufrimiento de los inocentes, es el sufrimiento injusto, pero ¿y qué respuesta tenemos para esa palabra? Y para lo que significa el sufrimiento. Benedicto XVI en Spei Salvi habla del sufrimiento como un patrimonio de humanidad, cuando uno es capaz de encontrar el sentido profundo de lo que significa el esfuerzo o lo que significa el soportar las dificultades para poder alcanzar un bien. Y en la escuela del sufrimiento podemos aprender verdaderamente a ser hombres, a ser mujeres. Por tanto, puede ser un taller de hacernos crecer en propia humanidad. Es un criterio de civilización, que unos podamos sufrir por otros. Pero más allá de esto, yo no sé si la razón puede llegar a más. Y si nosotros podemos entender estas situaciones a veces desde el punto de vista humano que nos hacen pues, pensar y decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene que estas personas estén aquí en esta situación? Bueno, pues la luz potente de la fe nos viene a alumbrar el camino para darle también sentido al sufrimiento. Hay muchas personas que por la oración se han curado. Siempre estará el testimonio del santuario de Lourdes, por ejemplo, donde personas con ya testimonios de los médicos y con verdadera certificación de lo que ha ocurrido han sido curadas. ¿Y los que no se curan? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Porque Dios puede curar. De hecho, ha resucitado a su amigo Lázaro, Jesucristo. Y si no cura, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento? Bueno, pues ahí es donde entra potentemente la luz de la fe. El sufrimiento en este caso puede ser algo que nos haga recordar la estatura de que somos seres creados, somos criaturas y por tanto no somos dioses. Y por tanto nos hace reconocer nuestra limitación y saber que no estamos fundados en nosotros mismos, ni hemos sido creados por nuestra propia libertad. Nos recuerda la limitación. Este tiempo de pandemia pues, nos recuerda esto mismo. Es asombroso para mí que en este tiempo en que estamos sufriendo, que hemos visto la muerte de muchos ancianos, se estén planteando en el Parlamento ahora mismo llevar adelante un proyecto de ley para provocar la muerte, y la muerte en los hospitales. Para mí no tiene sentido. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar? Juan Pablo II, cuando visitó Lourdes, nos dio unas palabras estupendas sobre el sufrimiento y además nos dejó una carta, Salvifici Doloris, donde él explica el sentido que puede tener el sufrimiento. Más allá de reconocer nuestra propia limitación, más allá de reconocer nuestra condición creatural, es decir, que no somos dioses, el sufrimiento puede tener un sentido redentor. Yo sé que esta persona que está sufriendo, si no tiene fe, es difícil que me entienda. Pero para aquel que conoce bien lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que voluntariamente se ha ofrecido en la cruz por nosotros, sabe que puede asociar sus sufrimientos a la pasión de Cristo. De tal manera que, comulgando con los sufrimientos de Cristo, colabore con la redención de nuestros propios pecados y que colabore en lo que significa la redención humana. San Pablo lo decía de manera extraordinaria. Me alegro, fijaos lo que dice San Pablo, me alegro de sufrir. ¿Cómo que me alegro de sufrir? ¿Es que San Pablo no está bien de la cabeza? Me alegro de sufrir porque así sumo mis sufrimientos a los sufrimientos de la pasión de Cristo por la salvación de todos aquellos que formamos el Cristo total, que es la Iglesia, Cristo cabeza y todos los bautizados formando su cuerpo místico. Por tanto, hay un sentido, diríamos, oculto de lo que es el sufrimiento. ¿Cuántas personas conozco yo que están sufriendo en muchos años? Por accidente, por limitación de nacimiento, y que están ofreciendo sus vidas
Esto solo lo podemos entender cuando uno tiene una historia, la suya, la propia, iluminada por la fe. Porque después hemos de estar convencidos de lo que dice también el apóstol. Todo concurre para el bien de aquellos a los que Dios ama. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, descubrir el sentido último del sufrimiento. Uno se puede resignar, uno puede aceptar su limitación, uno puede incluso hacer esfuerzos por buscar los medios para salir, y eso es lo que tenemos que hacer, intentar buscar los medios para aliviar los sufrimientos y para darle sentido al sufrimiento y en la medida de lo posible curarlo. Pero quedará siempre el sufrimiento de los inocentes, quedará siempre el sufrimiento inútil, quedará siempre el sufrimiento donde nosotros no podamos alcanzar con la medicina. Bueno, pues hasta ahí puede llegar la luz de la fe. España sufre más ahora porque ha perdido la luz de la fe. Porque dentro de una civilización cristiana esto que yo estoy diciendo es más inteligible. Se puede entender lo que yo estoy diciendo, porque vivimos todos muy referidos a Jesucristo, muy referidos a lo que significa su acción redentora por nosotros y muy esperanzados sabiendo que el sufrimiento no es la última palabra, que la muerte no es la última palabra, que Cristo ha resucitado y nos ha dado su victoria, que la participamos desde el bautismo y por tanto que estamos destinados no a sufrir, sino a gozar por toda la eternidad. Y en el camino nos podemos encontrar con el sufrimiento. Jesús ya lo decía, el que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz. Hay cruces que son muy pesadas, pero Cristo nos ayuda a llevarlas. La Iglesia hace que nos sostengamos los unos a los otros. Y entonces sí, se entiende que el vivir juntos, el formar la sociedad, es para buscar juntos el bien común, no la destrucción de nadie, no el concepto de libertad que le da a cada uno según sus deseos o sus sentimientos, para buscar juntos desde la verdad el bien común. Y el bien común significa el bien de la persona en cuanto persona, es un bien moral, es el bien de toda la persona y de todas las personas, afirmadas como tales, y por tanto, no simplemente como individuos, como seres en relación, persona, para vivir la comunión. Entonces sí cambian las cosas. El enfermo se sentirá acompañado por los médicos, por los familiares, por los sacerdotes, de tal manera que entre todos formemos una familia donde nos acompañemos los unos a los otros. Quienes están en los cuidados paliativos muchas veces dicen esto mismo. Los enfermos, cuando dicen, no puedo más, quiero morirme, lo que están diciendo es, aliviadme el dolor, aliviadme con vuestra compañía, dadme un sentido para poder vivir y para poder sobrevivir. Bueno, pues de ahí la importancia de la medicina avanzada con los cuidados paliativos, pero de ahí la importancia de que no abandonemos a nadie, de que la familia responda como célula primera a lo que es el acompañamiento en los momentos débiles de la enfermedad y que la sanidad y los médicos y el personal sanitario, entre todos, formemos un espacio de comunión donde nadie se sienta solo y abandonado. Lo que hemos vivido en esta pandemia es para reflexionar. Esta sociedad no funciona del todo bien. Tanto individualismo, tantas personas que viven solas, tantos ancianos que han muerto solos en sus casas sin nadie que les acompañara, tantos que han muerto en los hospitales sin los auxilios divinos y la posibilidad de acercarse a ellos para darles una palabra, sin poder ver a sus familiares. Algo hemos de pensar entre todos para hacer de la sociedad un espacio fraterno, un espacio de comunión, donde el sufrimiento que nos acompaña como criaturas pueda ser verdaderamente un sufrimiento que tiene sentido, un sufrimiento que pueda ser ofrecido y en cualquier caso un sufrimiento que pueda ser consolado.